Hace 16 años comencé una investigación pensando en una tesis doctoral sobre el uso que Andrés de Vandelvira hizo de la perspectiva, sabiendo que éste poseía el segundo libro de perspectiva de Sebastiano Serlio en Luñese, tal y como afirma en su testamento. 7 años después, los resultados de esa investigación fueron tan sorprendentes y, por qué no decirlo, tan increíbles, que tomé la osada decisión por mi parte de escribir una novela en lugar de una tesis. Esa novela es Somnium Jacob de Alonso de Vandelvira, un ensayo novelado sobre la vida y la obra del arquitecto Andrés de Vandelvira, pero también una apasionante novela de intriga, de búsqueda de un tesoro, y que se puede resumir en 3 palabras: sueño, amor y arquitectura. Aunque ahora les puede extrañar, tal y como se demuestra en Somnium Jacob, Andrés de Vandelvira expresó con el lenguaje de la arquitectura algunos de sus sentimientos más íntimos y personales, a la par que su pasión por la propia arquitectura, aprendida del contacto con otros arquitectos, pero sobre todo aprendida a través de los libros. De ahí el título de este documental, Andrés de Vandelvira, Amor, Pasión y Arquitectura. El amor es omnipresente en Somnium Jacob, un libro escrito en primera persona pero con 3 narradores distintos. El amor reconciliado, después de algunas dudas y rencores, de un hijo, Alonso de Vandelvira, por su padre. El amor incondicional, cargado de admiración, de un nieto, Juan de Vandelvira, por su abuelo al que no llegó a conocer. El triple amor de un arquitecto actual obetense, el que les habla, por la arquitectura, por su ciudad natal y por la figura de un arquitecto genial. Y sobre todo, el amor apasionado de Andrés de Vandelvira por su esposa Luisa de Luna y por la arquitectura. El arquitecto sueco Rasmussen dejó por escrito en su libro La experiencia de la arquitectura esta rotunda sentencia: la arquitectura es incapaz de transmitir un mensaje íntimo y personal de una persona a otra, carece enteramente de sensibilidad emocional. Cuando finalice este documental, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que esto no es cierto, al menos no siempre, pues un genio como lo fue Vandelvira fue capaz de hacer posible lo imposible. Fue capaz de transmitir mensajes íntimos y personales a su amada esposa Luisa de Luna usando el lenguaje de la arquitectura. Hizo hablar de amor a las piedras y siglos después, gracias al manuscrito y a la investigación llevada a cabo por Alonso y su hijo Juan, esos mensajes han podido llegar hasta nosotros. Porque han de saber que Andrés de Vandelvira fue todo un experto en dejar mensajes personales de todo tipo intercalados entre la iconografía y el simbolismo oficial de sus construcciones, ya sean portadas, capillas o incluso edificios enteros. Para ello se valía tanto de las herramientas de un arquitecto como pueden ser la perspectiva o el proporcionamiento de las trazas, como de la decoración escultórica o pictórica de sus edificios, haciendo claras referencias a la cultura clásica o a ciertos libros, como pronto verán. A modo de ejemplo, veamos un mensaje secreto muy representativo del modo de proceder de Andrés de Vandelvira. Se trata de la portada de poniente de la iglesia de San Nicolás de Úbeda, una portada que actualmente solo suele abrirse para las bodas, cuando los novios la atraviesan bajo una lluvia de arroz. Pero no es de este cereal de lo que quiero hablarles, sino de otro fruto de la tierra, concretamente de una legumbre, las habas. Pocas personas han observado que en lo alto de la portada, rodeando a Dios Padre, hay 2 manojos de suculentas habas, con sus semillas maduras asomando por la vaina entreabierta. Y sin embargo llevan allí, a la vista de todo el mundo, 450 años. Alonso, que desconoce su significado, no para de preguntárselo a todo el mundo, recibiendo las respuestas más peregrinas, que si Dios es un nitrino es como decir que son habas contadas, o incluso irreverentes, pues todo el mundo sabe que las habas son flatulentas. Finalmente, don Andrés Ortega da con la interpretación que lleva a resolver el misterio.
Para los antiguos griegos y egipcios, las habas, con sus semillas con forma de vísceras humanas, en algunos casos incluso con pintas rojas que asemejan a la sangre, son las plantas que más pronto germinan tras el invierno y surgen de la tierra, por lo que eran consideradas como mensajeras de los muertos a los vivos. Debemos hacer un poco de historia para ver la relación de este significado, mensajeras de los muertos a los vivos, con Vandelvira. El diseño de esta portada se lo encargó el obispo Cobos en 1564 y su construcción finalizó en 1566, 2 años después. Sin embargo, don Diego de los Cobos muere en 1565 y su sucesor manda poner en lo alto de la portada sus escudos, quitando los que estaban previstos del obispo Cobos. Está claro, Vandelvira, que tanto le debía al difunto don Diego de los Cobos, quiso dejarle un cauce de expresión a sus quejas por tamaña felonía, como dirían en aquella época, y varió a última hora el diseño de la portada para incluir este mensaje secreto y personal, de un amigo a otro. Pero centrémonos en los mensajes de amor, que es lo importante. Al meditar sobre la frase de Rasmussen, me vinieron ejemplos históricos de edificios erigidos por amor. Todos conocemos el mítico, aunque real, mausoleo de Halicarnaso, mandado construir por la reina Artemisia de Caria en memoria de su marido muerto, el rey Mausolo, o el Taj Mahal indio, mandado construir por el emperador Shah Jahan en honor de su esposa favorita Mumtaz Mahal, también muerta. Efectivamente, estos dos edificios son expresiones de amor a través de la arquitectura, pero hay un pequeño matiz. Los destinatarios del mensaje amoroso estaban muertos, y Rasmussen lo dejaba claro, o al menos así lo entendía yo. El mensaje debía de ser directo de una persona a otra, vivas las dos. En el caso de Vandelvira, el lenguaje empleado para enviar sus mensajes de amor era simbólico, jeroglífico o mejor criptográfico, pues para encontrar la clave y descifrar los mensajes ocultos había que utilizar las páginas de un libro en concreto, tal y como ocurre en las mejores películas y novelas de espías. Y ese libro es la Hypnerotomaquia Polifili, o Sueño de Polifilo, publicado en Venecia en 1499. Un libro escrito en lengua toscana en el que las piedras no paran de hablar, ya sea en latín, griego, hebreo, egipcio jeroglífico y hasta árabe, y que, como se demuestra en Sonium Jacob, estuvo íntimamente ligado tanto a la vida como a la obra de Andrés de Vandelvira. Don Andrés Ortega nos explica en Sonium Jacob que el extraño título del libro significa Lucha de amor en sueños de Polifilo, y nos cuenta algo de su contenido, que no sabe si calificar de libro de arquitectura, tragedia amorosa, libro de caballerías, manual de epigramas latinos o quién sabe qué cosas más. Según don Andrés Ortega, se trata del extraño sueño del personaje llamado Polifilo, contado por él mismo. Polifilo no es el nombre verdadero del personaje, pero se hace llamar así por estar enamorado de Polia, una bella mujer fuera de su alcance. Polifilo realiza un maravilloso viaje en sueños en el que va descubriendo asombrosas arquitecturas y paradisíacos lugares, conociendo extraordinarios personajes tanto divinos como humanos. Polifilo sueña su propia muerte al ser despreciado por Polia, pero más adelante revive gracias a la propia Polia, que ella sí corresponde al amor de Polifilo. Al final del sueño, Polifilo descubre que en realidad la que está muerta es Polia, al encontrar la tumba de su amada con un simbólico y enigmático epitafio. Toda una tragedia amorosa, esta lucha de amor en sueños, que Polifilo logra superar gracias al tesón con que hizo suyo el mensaje contenido en el pendón que preside el barco que lleva a los dos amantes a la isla Citerea, donde reina la diosa Venus. Amor vincit omnia, el amor todo lo vence. A través de Sonium Jacob
nos damos cuenta de la profunda relación que Andrés de Vandelvira mantuvo toda su vida con este libro. Desde la primera vez que entró en contacto con él, en 1536, preparando la traza de la capilla del Diango Ortega en la iglesia de San Nicolás de Úbeda, hasta su muerte. Una identificación total y plena con el autor, que aunque anónimo, sabemos que era Francisco Colonna, y con su protagonista, Polifilo. Esta identificación de Andrés con Polifilo conllevaba naturalmente las de sus respectivas amadas, Luisa de Luna y Polia. La relación entre Vandelvira y el sueño de Polifilo ya la demostró el profesor de la Complutense Delfín Rodríguez, al hacer patente la estrecha vinculación de algunas portadas de Vandelvira con algunos grabados del libro. Entre ellas, en Somnium Jacob se destacan dos: la portada de la capilla funeraria del Diango Ortega en San Nicolás, inspirada en el grabado de la tumba de Artemisia, reina de Caria, la ya comentada esposa y viuda del rey Mausolo, y también la portada meridional de la capilla del Salvador, panteón de don Francisco de los Cobos, todopoderoso secretario del emperador Carlos V, inspirada en la Magna Porta, que en el sueño de Polifilo permite el acceso al interior de una gran pirámide. Pero el empleo de grabados de un libro como fuente de inspiración no implica nada más que eso. Otros libros, como se demuestra en Somnium Jacob, sirvieron de inspiración a Vandelvira, pero su relación con ellos no llegó más allá. A continuación, les mostraré 3 ejemplos de la arquitectura de Vandelvira que, como demuestra Somnium Jacob, están inequívocamente inspirados en el sueño de Polifilo y que además encierran un secreto mensaje de amor hacia su amada esposa Luisa de Luna. No son los únicos, pero sí los más trascendentales. Para empezar, la famosa firma arquitectónica de Andrés de Vandelvira. Es de sobra conocido que Vandelvira incluía en sus edificios una columna muy especial, una columna de fuste estriado con los bastones del tercio inferior terminados a diferente altura. Se trataba de un gesto simbólico que sólo él hacía, con el que quería reafirmar su autoría. Aquí pueden ver algunos ejemplos, como en la capilla del Diango Ortega en San Nicolás, donde incluso repite el mismo motivo en la escultura de Sansón en la enjuta del arco, y que según Somnium Jacob podría tener un segundo simbolismo, el de ser el propio joven Vandelvira portando la firma a sus espaldas, o también en la fachada de la capilla del Salvador, en la galería sobre la portada meridional de la Catedral de Jaén, o en el sotacoro de la capilla del Hospital de Santiago. Son unos pocos ejemplos, pero era práctica habitual en los edificios de Vandelvira. En Somnium Jacob podemos ver que esta firma arquitectónica, y sin duda algo más, estaba inspirada triplemente en la hiperautomaquia, inspirada por las palabras de Polifilo, por las de Polia y por el nombre de su secreto autor. Empecemos por el final. ¿Por qué eligió Vandelvira una columna como firma arquitectónica? Aunque el libro del sueño de Polifilo es anónimo, esto no quiere decir que no se conozca a su autor, pues lo dejó escrito, oculto en un acróstico en latín que se forma uniendo las letras capitales de los 38 capítulos del libro. Poliam frater Franciscus columna per amavit, que significa Fray Francesco Colonna adoró a Polia. El autor del libro era Francesco Colonna, o Columna, un fraile perteneciente a una de las más poderosas familias romanas, cuya heráldica, como no puede ser de otro modo, la preside una columna. Vandelvira quiso identificarse con el autor del libro porque el acróstico señala que Francisco Colonna amó a Polia, es decir, que Colonna es Polifilo, pues su nombre significa el que ama a Polia, no el que ama mucho, como llega a afirmar una ninfa despistada. La verdadera identidad a la que quiere asimilarse Andrés de Vandelvira es a la de Polifilo. Pero, ¿por qué eligió esta variante tan especial de la columna y no otra? ¿Por qué no un capitel especial, más llamativo, por ejemplo? Polifilo nos da la respuesta. En un momento de su onírica aventura, Polifilo nos cuenta que la razón por la que las columnas estaban estriadas así y con el tercio acanalado
Pensó que era el hecho de que esta excelente fábrica o templo debía estar dedicada ritualmente a un dios y una diosa, ya fueran madre e hijo, padre y madre, padre e hija o algo similar, porque los sabios padres antiguos atribuían al sexo femenino mayor parte de la canaladura que al masculino, a causa de que su lúbrica naturaleza excede a la viril en lascivia. Esto ya lo intuyó también el profesor Delfín Rodríguez, y según la profesora Liane Lefebvre, se trataría de un ejemplo de erotismo en la arquitectura inspirado por la hiperneuromaquia polífili, uno más de los que ella define como hermafroditas, masculino, femenino, hombre, mujer, y por qué no, polifilo y polia, Andrés y Luis al fin y al cabo, marido y mujer fundidos en un elemento arquitectónico. Pero aún nos faltan las palabras de Polia. En el sueño de Polifilo es la propia Polia la que entra en escena, y créanme es como decir Luisa de Luna, y le manda este recado a su amante Polifilo, o sea, Vandelvira. Tú eres mi sólida columna y soporte de mi vida, y mi apoyo verdadero e inmutable y mi principal amor. ¿Cómo podía Andrés resistirse ante esas palabras y no crear su mensaje de amor arquitectónico tan particular? Un mensaje de amor que dejó labrado en todos sus edificios y en todas las épocas, desde que se casó con Luisa en 1584 hasta su muerte. El que acabamos de ver es un mensaje de amor en piedra que podríamos llamar de juventud, de recién casados, aunque Andrés de Vandelvira lo mantuviera toda su vida y lo incluyera en todos sus edificios. Pero ya les dije que no es el único. Pasemos ahora a un mensaje de amor de madurez, incluido en una obra de su etapa intermedia, y en este caso la referencia a Polifilo es más explícita, pues en lugar de estar basada en una erudita cita perdida en el oscuro texto, está basada en un grabado. Al final de la hipneuromaquia hay una escena de amor tremenda, donde Polifilo termina abrazando y besando a Polia al más puro estilo hollywoodiense. A mí, esta escena me recordó, desde la primera vez que la vi, al cartel anunciador de una famosa película, también de amor y lucha, y por qué no de sueños, como El sueño de Polifilo. Efectivamente, Lo que el viento se llevó, donde Clark Gable toma en brazos a Vivien Leigh y está a punto de darle ese beso apasionado que no tuvo ningún pudor en reproducir el grabador del sueño de Polifilo. Esta escena de amor fue tan subida de tono para la época, piensen que el amante es un fraile, que incluso en algunos países, aunque no en España, el grabado fue censurado, emborronando en tinta negra a la pareja de amantes. Pero aún no han visto el grabado completo. Abramos pues el zoom y que veamos el escenario donde se desarrolla esta tórrida escena de amor. Bueno, en realidad el verdadero grabado hay que verlo girado como en un espejo. Como ven, los amantes tienen como telón de fondo una pequeña arquitectura. Se trata de dos altarcillos gemelos dedicados a la diosa Diana, dentro de sendas hornacinas semicirculares adosadas y cubiertas por bóvedas adornadas con veneras. Hay dos circunstancias por las que Vandelvira fijó su atención en este grabado y no en otro de los muchos en los que aparecen Polifilo y Polia demostrándose mutuamente su amor. El principal es que el abrazo se realiza dentro de un edificio y con una arquitectura de fondo, algo que Andrés necesitaba para poder expresarse con el lenguaje de la arquitectura. El otro motivo es que los altarcillos, en realidad todo el edificio, era un templo dedicado a la diosa Diana. Y Diana, como bien sabía Vandelvira, era la diosa de la luna, la diosa del apellido de su mujer, Luisa de Luna. Y Andrés, como demuestra Sonia Jacob, adoraba, veneraba a su mujer. Y Luisa, cómo no, amaba a Vandelvira. Observen si no cómo disimuladamente, en un gesto de complicidad, la diosa Diana del Arco del Salvador traza con dos dedos de la mano derecha una letra V invertida,
V de Vandelvira, o para los más rigurosos, una A, la A de Andrés. Todos ustedes se están preguntando dónde reprodujo Vandelvira esta pequeña arquitectura, con la que nuevamente quería decirle a su mujer cuánto la amaba. Tenemos que volver nuevamente a la iglesia de San Nicolás. Allí hay una pequeña obra que pasa desapercibida. Se trata de un pozo situado junto a la capilla bautismal, parcialmente embutido en el muro de los pies de la iglesia. ¿Qué les parece? Dos hornacinas gemelas adosadas, semicirculares, cubiertas por bóvedas adornadas con veneras, y en lugar de los altarcillos a la diosa Diana, el brocal de un pozo y una repisa. Y yo me pregunto, ¿justifica la función la elección de esta arquitectura tan particular? Claramente que no. Este diseño únicamente se explica si se considera un nuevo mensaje de amor de Andrés hacia su esposa Luisa, empleando un lenguaje criptográfico arquitectónico basado en el sueño de Polifilo. Pero la vida sigue, la vejez va llegando y con ella la enfermedad, y cómo no, la muerte se nos aproxima a todos y a nuestra pareja de amantes también. Pero la vejez también suele venir acompañada de la sabiduría, y en el caso de un genio como Vandelvira, que mantenía intacto su amor por Luisa de Luna, era de esperar un salto cualitativo en sus mensajes de amor arquitectónicos. Y así fue. Ya no le bastó un elemento arquitectónico ni un pequeño edículo. Llegado ese momento, nos dejó un mensaje de amor expresado en todo un edificio, en su último gran edificio, el Hospital de Santiago, el panteón del obispo don Diego de los Cobos. Algunos de ustedes ya se lo habrían imaginado, recordando el título del manuscrito de Alonso de Vandelvira, Somnium Jacob, mejor habría que decir Somnium San Jacob, el sueño de Santiago, el sueño del Hospital de Santiago. Un sueño como el de Polifilo, pero hecho realidad por la genialidad de Andrés de Vandelvira. Permítanme que a partir de ahora sea un poco parco en la demostración de este último mensaje de amor, para no desvelar más de lo estrictamente necesario, pues a pesar de todo, Somnium Jacob no deja de ser una novela de intriga, una novela de búsqueda de un tesoro, y nadie querría enterarse de que el asesino es el mayordomo antes de haber iniciado la lectura. Por eso, en este caso tan solo les hablaré de las motivaciones que tuvo Vandelvira para crear el secreto mensaje de amor, y parte, no todo, del apoyo semiótico que volvió a ofrecerle una vez más el sueño de Polifilo. El resto, y sobre todo la materialización física de ese mensaje, en una lección magistral de arquitectura de Andrés Vandelvira, deberán descubrirlo ustedes mismos con la lectura de Somnium Jacob. La fecha del diseño del Hospital de Santiago, en los primeros años de la década de los 60, coincide con la del inicio de la enfermedad de Luisa de Luna, una enfermedad crónica que hizo que en 1564 se trasladara de Jaén a Úbeda para continuar allí su tratamiento y que finalmente le llevó a la muerte en 1568. En paralelo, las obras del hospital comenzaron en 1562 y terminaron en 1575. Ese mismo año, poco después, falleció igualmente Andrés de Vandelvira, que quiso sobrevivir a su amada Luisa solo lo justo para poder dejar escrito en piedra su último y colosal mensaje de amor. Como ven, todo el proceso del proyecto y construcción del Hospital de Santiago está atravesado por la enfermedad y finalmente la muerte de su amada Luisa. Andrés tuvo que diseñar y construir un edificio, a la par panteón y centro para curar enfermos, mientras cuidaba de su mujer con una enfermedad de la que nunca pudo curarse y que le llevó a la tumba. ¿Cómo no aprovechar la ocasión que se le brindaba? Osborne, teórico de la imaginación y padre del brainstorming o tormenta de ideas, escribió que cuando el amor se convierte en pena, puede intensificarse algunas veces el impulso de creación. En estos duros años,
La pena era el sentimiento que embargaba el ánimo de Andrés de Vandelvira, y sin duda esta pena intensificó aún más, si es que eso era posible, su impulso creador, llevándolo a cotas inimaginables por el resto de los mortales. Y con la pena de amor, que no deja de ser una enfermedad, va el obispo Cobos y le encarga a Andrés un hospital de venerea. Sí, un hospital para curar la sífilis, un hospital de bubas que es como se conocía a la vergonzante enfermedad en aquella época. Y si la pena es una enfermedad por causa del amor que afecta al alma, la sífilis no deja de ser una enfermedad por causa del amor que afecta al cuerpo. De nuevo me pregunto, ¿fue una casualidad o tuvo alguna influencia Vandelvira en la definición de los términos del encargo? Hasta aquí las motivaciones de Andrés para este último mensaje de amor. Vayamos pues con Polifilo. Por supuesto, el primer y principal apoyo es aquel lema que ya vimos al principio, omnipresente tanto en el sueño de Polifilo como en Somnium Jacob. Amor vincit omnia, el amor todo lo vence. Muy necesario para afrontar la magna y secreta empresa que pensaba acometer. El segundo dato, muy importante, lo aporta Polia, cuando al final cuenta su historia y la enfermedad que le llevó a la muerte. Polia, a causa de su débil constitución, se sintió atacada por bubones en su ingle virginal, y habiéndosele multiplicado la infección de la ingle, se sentía gravemente enferma. Oh sorpresa, Polia enferma y termina muriendo de la misma enfermedad que por fundación del obispo Cobos se pretende curar en el Hospital de Santiago. ¿Responde esto a la anterior pregunta? El tercero, para mí el más importante, es la visita que Polifilo hace a un templo en ruinas llamado Poliandrión. Así se lo explica Polia a Polifilo. En sus tiempos de esplendor fue un templo egregio y admirable, cerca del cual se congregaba solemnemente la gente y venía a él todos los años una enorme multitud a celebrar las fiestas, y fue muy famoso por su elegante estructura y por la perfección con que se efectuaban sus sacrificios, y muy alabado por los mortales. Pero en el presente está abolida y olvidada toda su dignidad, y yace roto y arruinado. Como ves, era denominado Templo Poliandrión. En él, Polifilo, corazón mío, hay muchas sepulturas en las que fueron enterradas las cenizas de los que morían miserablemente a causa de un amor funesto y desgraciado. El templo Poliandrión toma este nombre a partir de un epitafio que cita a su entrada. Consagrado a los dioses manes, cementerio dedicado a los desgraciados cadáveres de los que enloquecieron de amor. A estas alturas, la relación con el mensaje oculto en el Hospital de Santiago es obvia. El hospital, un edificio destinado a los enfermos en su cuerpo por causa del amor, símbolo de un templo dedicado a los que murieron a causa de un amor funesto y desgraciado. El Poliandrión contiene una gran cantidad de tumbas, estelas y monumentos funerarios. Veamos algunas de ellas y sepamos algo de las trágicas historias de esos amantes. Allí está la tumba de la reina Artemisia de Caria, viuda de Mausolo, que ya vimos antes sirvió de inspiración a Vandelvira. Vandelvira también se inspiró en la tumba de Trevia para el panteón de la familia Benavides en la capilla de San Francisco de Baeza. Según Polifilo, esta tal Trevia estuvo casada felizmente tan solo 1 mes y 3 días, pues perturbada por unos celos infundados, se clavó un puñal en el pecho y se mató. En el Poliandrión también está el sepulcro de Cornelia Agni, que para no sobrevivir a su difunto amado, mandó que la enterraran viva en aquel sarcófago junto al cadáver de su amado, con el que había vivido feliz durante 20 años. O esta curiosa estela, sobre todo para un arquitecto, de Quinto Sertulio y su esposa virgen Calla Rancilia, 2 jóvenes que, arrastrados por la fuerza del amor mutuo y con el consentimiento de sus padres, se unieron en solemne matrimonio. Pero el infeliz destino hizo que la primera noche, estando abrazados y en disposición de consumar su amor,
De repente, la casa marital se derrumbó, aplastándolos. O esta otra donde se cuenta cómo el yacente, deseando complacer a la joven Dirbionia de la que estaba enamorado y tratando de llamar su atención, yendo a caballo se cayó, pero quedándose uno de sus pies trabado en el estribo, murió arrastrado por la carrera del caballo. Y por último, este epitafio dedicado a la joven Garnira Lucila, que se suicidó imitando a Dido, reina de Cartago. Según nos cuenta Virgilio, la reina Dido se mató arrojándose a una pira ardiente y clavándose una espada. Pobre Garnira Lucila. Pero volvamos de nuevo al Hospital Panteón Ovetense. ¿Qué podría hacer Vandelvira para equiparar el Hospital de Santiago con el Templo Poliandrión? Está claro, debía llenar el panteón del obispo de amantes, sobre todo, pero no los únicos, de amantes que murieron a causa de un amor funesto y desgraciado. Y así lo hizo. De la Biblia tenemos a la pareja de amantes original, Adán y Eva, que están varias veces representados tanto en la capilla como en la escalera. Aunque su pecado fue otro, murieron tras haber perdido todo un paraíso. La mitología clásica nos ofrece otra pareja de amantes representada en la escalera, Vertumno y Pomona. El dios romano Vertumno, al igual que Polifilo, tuvo que luchar y hacer de todo para conseguir ser correspondido por su amada, la diosa Pomona. Aquí los pueden ver a ambos lados del obispo Cobos. De la historia antigua tenemos identificados a los amantes con una de las muertes por amor más trágicas que conocemos. Marco Antonio y Cleopatra, situados en la bóveda de la escalera. Marco Antonio, creyendo muerta a Cleopatra, se suicida. Cuando Cleopatra se entera de la muerte cierta de Marco Antonio, hace lo propio. Pero en la escalera aún quedan muchas parejas de amantes por identificar. Yo he podido contabilizar hasta 20 parejas en sus muros, 40 personas, sí, 20 mujeres y 20 hombres. Aparecen en dos frisos a diferente altura, con sus rostros dentro de medallones entrelazados con flores de todas clases, flores que claramente simbolizan el amor existente entre ellos. Pero todo esto no es sino la justificación del gran edificio simbólico y virtual que Andrés de Vandelvira erigió como el último mensaje de amor a su esposa enferma y finalmente fallecida, Luisa de Luna. Un edificio simbólico y virtual creado con la ayuda a partes iguales de la ciencia de la perspectiva, herramienta principal de un arquitecto, y del libro del sueño de Polifilo. Un edificio simbólico que descubrirán leyendo Somnium Jacob de Alonso de Vandelvira. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál era ese mensaje? Se lo diré. Andrés de Vandelvira amó a Luisa hasta morir, y así lo demostró muriendo de amor una vez terminó la construcción del colosal edificio simbólico encerrado en el Hospital de Santiago Ovetense. Y por qué no decirlo, un edificio con el que expresó igualmente su pasión por la arquitectura, a la que amaba tanto o más que a su mujer. Volviendo al inicio de esta charla, no, definitivamente no tenía razón el arquitecto sueco Rasmussen. Andrés de Vandelvira fue más que capaz de transmitir un mensaje íntimo y personal a su esposa Luisa de Luna, un mensaje cargado de sensibilidad emocional.